El sol de Arizona golpeaba sin piedad sobre el asfalto agrietado del estacionamiento del supermercado cuando don Esteban Morales bajó lentamente de su viejo Ford Pickup azul. A los 90 años, cada movimiento requería una concentración deliberada que una vez había sido automática. Sus manos, marcadas por las cicatrices de Corea y décadas de trabajo en construcción, temblaron ligeramente mientras ajustaba su gorra de veterano. «Malditas rodillas», murmuró en español, usando el bastón que había resistido a usar durante años. El orgullo era una cosa testaruda, pero la realidad de la edad era aún más cerca. Había venido por lo esencial, medicinas, un poco de pan dulce que le recordaba a su difunta esposa María, y tal vez una de esas cartas de lotería que sabía que jamás ganaría pero que le daban una pequeña chispa de esperanza. Los martes eran buenos días para las compras. Menos gente, menos ruido, menos prisa en un mundo que parecía moverse cada vez más rápido mientras él se quedaba cada vez más atrás. El rugido de las motocicletas rompió la tranquilidad del estacionamiento como un trueno artificial. Don Esteban alzó la vista y vio una docena de Harley Davidson entrando en formación, sus tubos de escape cromados brillando bajo el sol del desierto. Los motociclistas vestían de cuero negro, con bandanas y tatuajes que cubrían brazos bronceados por el sol. Algunos llevaban parches en sus chalecos que don Esteban no pudo leer desde la distancia, pero la actitud era universal. Territorios, dominancia, intimidación. «Pinche ruido», suspiró, tratando de acelerar el paso hacia la entrada del supermercado. Había aprendido hace mucho tiempo que lo mejor era mantenerse invisible cuando aparecían este tipo de grupos. En sus 90 años había visto suficiente conflicto como para reconocer las señales de peligro. Pero la invisibilidad, descubrió, era un lujo que ya no podía permitirse. «Oye, abuelo», gritó una voz áspera detrás de él. «¿Qué prisa tienes?» Don Esteban siguió caminando, fingiendo que no había escuchado. El bastón golpeaba el asfalto en un ritmo constante que trataba de mantener, pero el sonido de las botas acercándose era inevitable. «Te estoy hablando, viejo». Una mano pesada se posó en su hombro, forzándolo a detenerse. Don Esteban se volteó lentamente, sus ojos grises encontrándose con los de un hombre de unos 40 años, barba descuidada y mirada hostil. Los otros motociclistas se habían acercado, formando un semicírculo que bloqueaba su camino hacia la tienda. «¿Qué quieren?», preguntó don Esteban en inglés, su acento todavía marcado después de décadas en Estados Unidos. «Habla español, ¿verdad?», dijo otro motociclista, este más joven, con cicatrices en la cara y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Por qué no te regresas a tu país, abuelo? Aquí ya no hay lugar para tu tipo». Don Esteban sintió como la sangre se le subía a la cara. Había enfrentado el fuego enemigo en las colinas de Corea, había construido casas bajo el sol abrasador del desierto, había enterrado a su esposa después de 50 años de matrimonio, pero estas palabras lo herían de una manera diferente. Era el tipo de herida que nunca sanaba completamente, la que se reabría cada vez que alguien cuestionaba su derecho a estar aquí, en la tierra que había defendido y ayudado a construir. «Soy ciudadano americano», dijo con voz firme, aunque su mano apretaba el bastón con más fuerza. «Veterano de la Guerra de Corea». Los motociclistas se rieron, un sonido áspero que resonó en el estacionamiento vacío. «Claro que sí, abuelo», se burló el líder. «Todos ustedes dicen lo mismo. Probablemente compraste esos papeles en Tijuana». Don Esteban sacó lentamente su billetera, sus dedos encontrando la tarjeta de identificación de veterano que siempre llevaba consigo. La había lamineado hace años, después de que se empezara a desgastar por el uso. Era una reliquia de una época diferente, cuando las cosas eran más simples, cuando el servicio significaba algo universal. «Aquí está», dijo, extendiendo la tarjeta. El motociclista principal la tomó bruscamente, la miró por un momento, luego la arrojó al suelo. «Papeles falsos», declaró. «¿Sabes qué? Creo que necesitas una lección sobre respeto». Los otros se acercaron más, y don Esteban pudo oler el sudor, el aceite de motor y algo más oscuro, la violencia inminente. Su corazón se aceleró, no por miedo, sino por una rabia antigua y familiar. Había sentido esto antes, en trincheras heladas cuando el enemigo se acercaba demasiado. «No quiero problemas», dijo, pero su voz tenía ahora un filo que los motociclistas no esperaban. «Demasiado tarde para eso, viejo».
El primer empujón fue suave, casi juguetón. Don Esteban tambaleó pero mantuvo el equilibrio. El segundo fue más fuerte, y esta vez el bastón se le resbaló de las manos, cayendo con un ruido metálico sobre el asfalto. «Oigan», gritó una voz desde la entrada del supermercado. Una mujer joven con el uniforme de la tienda se acercaba corriendo. «Déjenlo en paz». «Métete en tus asuntos», le gritó uno de los motociclistas, pero la distracción le dio a don Esteban un momento para pensar. Durante toda su vida había dependido de su fuerza, de sus puños, de su capacidad para enfrentar los problemas de frente. Pero a los 90 años, esas opciones ya no existían. Sin embargo, había otra cosa, algo que había mantenido en reserva durante décadas, esperando el momento adecuado. Con movimientos deliberadamente lentos, don Esteban sacó su teléfono celular. Era un modelo simple que su nieto le había regalado el año anterior, insistiendo en que era importante mantenerse conectado. Nunca había entendido completamente todas sus funciones, pero conocía los números importantes de memoria. «¿A quién vas a llamar, abuelo? ¿A la policía?», se burló el líder. «Para cuando lleguen, ya nos habremos ido». Don Esteban marcó lentamente, sus dedos artríticos encontrando las teclas correctas. El teléfono sonó una vez, 2 veces. «Papá», contestó una voz familiar. «Mijo», dijo don Esteban en español, manteniendo los ojos fijos en los motociclistas. «Estoy en el supermercado de la Avenida Central. Unos muchachos me están molestando». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego, la voz cambió completamente de tono. «¿Estás herido?» «No todavía». «Mantente en la línea. No cuelgues». Don Esteban pudo escuchar ruido de fondo, voces urgentes, el sonido de sillas moviéndose, pasos rápidos. Los motociclistas habían dejado de reírse y lo miraban con una nueva expresión. «¿A quién llamaste, viejo?» «A mi hijo», respondió don Esteban simplemente. En la distancia, comenzaron a escucharse las sirenas. No una o dos, sino muchas, acercándose desde diferentes direcciones. Los motociclistas se miraron entre ellos, su confianza vacilando. «Esto es una tontería», dijo uno de ellos. «Vámonos». Pero el líder era más testarudo. «No nos vamos a dejar intimidar por un viejo y su hijo». Las sirenas se hacían más fuertes. Luego aparecieron los primeros vehículos. No eran patrullas normales, sino SUVs negros con luces intermitentes azules y rojas. Detrás de ellos venían las patrullas del sheriff, seguidas por lo que parecía ser medio departamento de bomberos. Los motociclistas comenzaron a retroceder hacia sus motocicletas, pero ya era demasiado tarde. Los vehículos los habían rodeado completamente, y hombres en trajes oscuros salían de los SUVs con una eficiencia que hablaba de entrenamiento militar. Del primer SUV bajó un hombre de unos 60 años, alto y distinguido, con cabello gris perfectamente cortado y un traje que costaba más que la motocicleta del líder de los bikers. Se movía con la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedecieran instantáneamente. «Papá», dijo, acercándose rápidamente a don Esteban. «¿Estás bien?» «Estoy bien, Roberto», respondió don Esteban, y por primera vez en la confrontación, sonrió. Los motociclistas miraban la escena con creciente horror. El hombre del traje se dirigió hacia ellos, su expresión fría como el acero. «Caballeros», dijo con una voz que cortaba el aire como una navaja. «Soy el agente especial Roberto Morales, director regional del FBI para Arizona y Nuevo México. Acaban de amenazar e intimidar a mi padre». El silencio que siguió era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Los motociclistas se miraban entre ellos como animales acorralados. Esto no es lo que parece», tartamudeó el líder. «Ah, no». Roberto sacó su teléfono y tocó la pantalla. «Porque tengo 3 vídeos diferentes de ciudadanos que estaban grabando desde el estacionamiento, todos mostrando claramente cómo ustedes acorralaron, empujaron e intimidaron a un veterano de 90 años». Más agentes se acercaron, algunos en trajes, otros en uniformes tácticos. Don Esteban reconoció la coreografía. Era la misma que había visto en las películas, pero esta vez era real y estaba del lado correcto. «Papá», dijo Roberto suavemente, «¿quieres presentar cargos?» Don Esteban miró a los motociclistas. El miedo había reemplazado completamente a la arrogancia en sus faces.
Eran hombres de mediana edad actuando como adolescentes, bullies que nunca habían enfrentado consecuencias reales por sus acciones. En sus ojos vio algo que reconoció, la misma confusión que había visto en soldados enemigos capturados en Corea, hombres que finalmente entendían que habían elegido el lado equivocado. ¿Cuántos años tienes, hijo?, le preguntó al líder. ¿Qué? ¿Tu edad? ¿Cuántos años tienes? 43, respondió automáticamente. Yo tengo 90. He vivido en este país durante 70 años. Llegué cuando tenía 20, después de nacer en un pueblito de Sonora donde no había electricidad ni agua corriente. Me alisté en el ejército americano porque quería probar que merecía estar aquí. Serví 2 años en Corea, donde vi morir a compañeros que tenían tu edad. Los motociclistas lo escuchaban ahora con una atención que no habían mostrado antes. Regresé, me casé con una muchacha de Tucson, tuve 4 hijos. Trabajé en construcción durante 40 años, construyendo casas, escuelas, hospitales. Pagué mis impuestos, voté en cada elección, crié a mis hijos para que fueran buenos americanos. Don Esteban hizo una pausa, su voz cargándose de emoción. Mi hijo mayor, Roberto, se graduó de la Universidad de Arizona con honores, luego de la Academia del FBI. Mi segundo hijo es doctor, trabaja en el hospital donde probablemente ustedes van cuando se lastiman en sus motocicletas. Mi hija es maestra de primaria, enseñando a niños como los que ustedes fueron alguna vez. Mi hijo menor murió en Afganistán, defendiendo la misma bandera bajo la que yo serví. El silencio era absoluto ahora. Incluso los agentes del FBI habían dejado de moverse, escuchando las palabras del viejo veterano. Entonces, cuando me preguntan si pertenezco aquí, cuando me dicen que me regrese a mi país. Don Esteban hizo otra pausa, sus ojos recorriendo las caras de los motociclistas. Este es mi país. Lo he servido, lo he construido, he dado un hijo por él. La pregunta no es si yo pertenezco aquí. La pregunta es qué han hecho ustedes para merecer estar aquí. El líder de los motociclistas bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos del anciano. Sus compañeros se movían incómodamente, algunos quitándose las bandanas como si de repente las sintieran demasiado pesadas. Roberto se acercó a su padre, poniendo una mano protectora en su hombro. ¿Qué quieres que haga, papá? Don Esteban miró una vez más a los hombres que lo habían intimidado. Vio miedo, vergüenza, y tal vez, apenas tal vez, el comienzo de algo parecido al entendimiento. Quiero que se vayan, dijo finalmente. Quiero que piensen en lo que pasó aquí. Y quiero que la próxima vez que vean a un anciano en un estacionamiento, especialmente uno que lleva una gorra de veterano, se acuerden de esta tarde. Roberto frunció el ceño. Papá, atacaron a un oficial federal. Técnicamente, atacaron a un veterano. Estos son crímenes federales. Lo sé, mijo, pero también sé que el castigo más grande a veces es vivir con la vergüenza de lo que has hecho mal. El agente del FBI miró a los motociclistas con una expresión que prometía consecuencias severas si alguna vez volvían a cruzarse en su camino. Tienen 10 segundos para subirse a sus motocicletas y salir de aquí. Si vuelvo a verlos cerca de mi padre, de cualquier veterano, o de cualquier ciudadano anciano, no habrá segunda oportunidad. ¿Entendido? Los motociclistas asintieron rápidamente, algunos murmurando disculpas mientras se dirigían hacia sus Harleys. El líder se detuvo por un momento cerca de Don Esteban. Señor, lo siento. Don Esteban asintió. Está bien, hijo. Solo recuerda lo que aprendiste hoy. Las motocicletas rugieron a la vida y salieron del estacionamiento mucho más silenciosamente de lo que habían llegado. Los agentes del FBI comenzaron a dispersarse, pero Roberto se quedó con su padre. ¿Estás seguro de que estás bien, papá? Estoy bien, pero tengo una pregunta para ti. ¿Cuál? ¿Cómo es que llegaste tan rápido con toda esta gente? Roberto sonrió por primera vez desde que había llegado. Papá, estaba en una reunión con todos los jefes regionales. Cuando dijiste que alguien te estaba molestando, todos se ofrecieron como voluntarios para venir. Resulta que has causado toda una impresión en las cenas familiares del FBI a lo largo de los años. Don Esteban se rió, un sonido rico y genuino que contrastaba completamente con la tensión de los minutos anteriores. ¿Sabes qué? Todavía tengo que comprar mis medicinas.
Y ese pan dulce que a tu madre le gustaba tanto. Te acompaño, dijo Roberto, ofreciendo su brazo. Mientras caminaban hacia el supermercado, don Esteban reflexionó sobre los giros extraños que podía tomar la vida. Había venido por groceries y había terminado dando una lección sobre lo que significa pertenecer a un país. Había sido atacado por su edad y su origen, pero defendido por el poder y la posición que su familia había alcanzado a través del servicio y el sacrificio. Roberto, dijo mientras entraban a la tienda, ¿sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué, papá? Esos muchachos probablemente piensan que llamé a la policía. No se imaginan que solo llamé a mi hijo para pedirle consejo. Roberto se rió. Bueno, técnicamente sí llamaste a la policía. Solo que al jefe de la Policía Federal. Es verdad. Sabes, tu madre estaría orgullosa de ti hoy. Solo hoy. Todos los días, mijo. Pero especialmente hoy. Mientras empujaban el carrito de compras por los pasillos, don Esteban pensó en cómo las historias toman formas inesperadas. Había comenzado el día como un anciano vulnerable, había pasado unos minutos como víctima, y había terminado como maestro. No había disparado un arma ni lanzado un puñetazo, pero había ganado una batalla más importante. Había preservado su dignidad y tal vez, solo tal vez, había plantado una semilla de sabiduría en mentes que la necesitaban desesperadamente. ¿Sabes qué, Roberto? ¿Qué, papá? Creo que ya no necesito ese ticket de lotería. Hoy me siento como si ya hubiera ganado. Y mientras seleccionaba cuidadosamente el pan dulce que le recordaba a su querida María, don Esteban Morales sonrió, sabiendo que algunas victorias no se miden en dinero o poder, sino en momentos de verdad que definen no solo quién eres, sino quién has logrado ser a pesar de todas las adversidades. El viejo veterano había hecho una llamada que cambió todo, pero lo que realmente había cambiado no era la situación externa, sino el recordatorio de que nunca había estado tan indefenso como parecía. Tenía una familia, tenía una historia, tenía raíces que se extendían profundamente en la tierra que había elegido hacer suya. Y eso, pensó mientras Roberto pagaba las compras con un orgullo silencioso brillando en sus ojos, era más poderoso que cualquier motocicleta o intimidación que el mundo pudiera ofrecer.